Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque Él nos permite poder predicar su palabra, poder profetizar la palabra escrita. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. En esta hora voy a enseñar bajo el tema tipos de apóstoles. Y vamos a leer Efesios 4, verso 11. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. En esta hora vamos a hablar de los apóstoles. Muchas personas quizás tienen un concepto erróneo de lo que es un apóstol. Y lo hablo de esta manera porque hace unos años atrás yo en sí no conocía el trabajo apostolar. Y por la misericordia de Dios y por su gracia, hoy he entendido y he podido conocer el trabajo apostolar y puedo testificar quién es un apóstol y qué trabajo hace un apóstol. Gloria a Jesús. Y es que a través de que vamos escudriñando la palabra del Señor o tenemos a nuestro lado una cobertura apostolar, vamos entendiendo mejor la Sagrada Escritura. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice, y él mismo constituyó. ¿Quién constituye? ¿Quién llama? Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Un apóstol es un enviado, es un mensajero. Un apóstol, como dirigente y líder, primero prepara el campo y la semilla para una buena cosecha de almas. Hay semilla buena y mala. Un apóstol es un padre espiritual. Y se lo voy a comprobar en Filemón, gloria a Jesús, Filemón capítulo 1, verso 10. Dice la palabra, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es un padre espiritual porque es el que te orienta, el que te enseña la doctrina de Cristo, es quien te forma cuando tienes un llamado de parte de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, es un hombre de carne y hueso, con defecto en el alma. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, gloria a Jesús, versículo 21, dice que así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley que el mal está en mí. Lo dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a que él, siendo un embajador de Cristo, portavoz de Cristo, cargando la doctrina de Cristo, él era un hombre de carne y hueso, que también tenía defecto en su alma. ¿Cómo identificar los apóstoles verdaderos, los apóstoles de Cristo? Porque los apóstoles son ahora de la gracia, son ministros del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede identificar un apóstol? Bueno, por la sabiduría que tiene de Dios en la palabra, por el discernimiento de espíritu y por la palabra de ciencia. Voy a hablarle de 4 tipos de apóstol. Número 1, el apóstol labrador. Y como ejemplo tenemos al apóstol Pedro. Pedro fue el fundador de la iglesia primitiva. Quiero hacer un énfasis y es que en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, encontramos los 12 apóstoles del Cordero, que son los que estuvieron, los 12 llamados, que estuvieron bajo la cobertura de Cristo como apóstol supremo. Y estos 12 le llamamos apóstoles del Cordero.
Pero aparte de estos 12, porque Efesios 4:12 leíamos que Él constituyó apóstoles, así como los otros ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el apóstol está constituido, gloria a Jesús, por el Espíritu Santo, y no se han terminado los apóstoles, como muchas personas predican o lo dicen. Los apóstoles, aún Dios, a través del Espíritu Santo, en estos días está constituyendo apóstoles. Se va a terminar este trabajo hasta que Cristo venga en su segunda venida, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles son necesarios para el engrandecimiento de la obra de Dios, para que la obra o la iglesia de Cristo avance. Es una pieza principal. Mire lo que dijo. Cristo le dijo a Pedro, gloria a Jesús, en Mateo, gloria a Jesús, capítulo 16, el versículo 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Otras religiones dicen que Pedro es el que tiene la llave y es el que abre, aquel que muere y llega a ese lugar. Falso. No es así. Pedro fue el punta de lanza. Cuando dice que le entregan las llaves es porque es el apóstol fundador de la iglesia primitiva. Pedro, gloria a Jesús, es el encargado de abrir brecha. Mire lo que dice en Hechos, por el capítulo 2, que en el primer discurso de el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos, fueron 3,000 personas los que creyeron a la palabra y fueron bautizados. Ahí inicia la iglesia primitiva después del Pentecostés. Sabemos que Cristo subió a los cielos y después les dijo, esperaos aquí, porque le había prometido enviar el Consolador, al Espíritu Santo. Pase el Pentecostés y con más poder, con más unción, con más autoridad, Pedro se levanta, dice, y predica el primer discurso donde se gana 3,000 personas. Gloria a Jesús. Entonces, Pedro como apóstol labrador, gloria a Jesús, le dice en San Juan, Cristo, ¿verdad? Le habla a Pedro en San Juan, capítulo 21, versículo 15. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Cuando le dice apacienta mis corderos, se refiere a los ministros, que apacentar a los ministros. ¿Cuáles ministros? Los que dice Efesios 4:11, que son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque en el versículo 16 le volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Se está refiriendo a todos los que son miembros de la iglesia en general. Gloria a Jesús. Miren los dos versículos, en el 15 y el 16. Primero le dice, apacienta mis corderos. Y después le dice, pastorea mis ovejas. Gloria a Jesús. Entonces, el labrador es el que prepara el terreno, el que funda iglesia. Es el punto de lanza, es el que abre brecha, es aquel que tiene la espada. Recuerde que Pedro, cuando le cortó la oreja a Malco, andaba una espada. Y eso simboliza que la espada se convierte en un instrumento de labranza.
Entonces tenemos a Pedro como ejemplo del apóstol labrador, número 1. Número 2, los apóstoles plantadores. Es el que planta obras, reconociendo que hay una doctrina que ya fue revelada a los labradores. Saben que Pedro comenzó a predicar, y si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que ahí está la doctrina de Cristo, lo que él fue enseñado, lo que él fue discipulado por Cristo. Ahí él comienza a anunciarlo. Gloria a Jesús. Entonces, dice de que el apóstol plantador es el que planta obras, reconociendo que hay una doctrina que ya fue revelada a los labradores y que el Espíritu de Cristo sigue revelando y conformando al estilo de Pablo. Pablo fue un plantador. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 3, verso 6. Aleluya. Dice, yo planté. ¿Quién está hablando? Pablo. Aleluya. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria a Jesús. Entonces Pablo se presenta como ejemplo de un apóstol plantador. También podemos ver en 2 Corintios, poderoso Jesús, 2 Corintios, en su capítulo 11, verso 5, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué? Poderoso Jesús. Porque recuerde de que Pablo no fue llamado con los 12. Aleluya. Pero que él no era inferior a los apóstoles del Cordero. No era inferior a Pedro. No era inferior a Juan. No era inferior a Mateo. Porque él también había sido llamado por el Espíritu Santo, gloria a Jesús, a ejercer una función, gloria a Dios. Entonces vemos de que dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían la misma doctrina, la misma palabra, la misma fe. No se podía cambiar, no se podía distorsionar. Y esa es una señal que tiene el verdadero apóstol de Jesucristo. Tiene la misma palabra. Aleluya. Entonces, hemos visto el apóstol labrador, número 1. Número 2, el apóstol plantador. Número 3, el apóstol regador. Los apóstoles regadores, porque son muchos, es el que esparce la semilla, que es la doctrina de Cristo. Hablábamos de una semilla y hablábamos de la tierra. La tierra, el campo, son las personas, los hombres y mujeres que van a escuchar la palabra. Y la semilla es la doctrina de Cristo. Para un crecimiento espiritual, aunque no tenga obra a cargo, como Apolos. Escuche bien, el apóstol regador es el que esparce la semilla o está predicando la doctrina de Cristo, la está enseñando, está discipulando. Está llevando un crecimiento espiritual a las personas, a los hombres y mujeres, aunque éste no tenga una obra a cargo, como Apolo. 1 Corintios, gloria a Jesús, capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, habla aquí, yo planté, porque era un plantador, ¿verdad? Apolo regó, escuche bien, Apolo era un apóstol también, pero regador. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Mire qué bonito que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, dice Pablo. Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios, porque los dos son llamados por Dios a ejercer una función específica. Así que ni el que plante algo, oiga, el plantador, ni el regador, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento, porque todo depende de Dios. Gloria a Jesús. La obra es de Dios.
La obra es de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y están trabajando con un mismo propósito. Gloria a Jesús. Dice, así que el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Por qué dice el apóstol Pablo acá que el que planta y el que riega son una misma cosa? Porque los dos son apóstoles. Aunque no tenga iglesia a cargo el regador, pero dice, los dos son una misma cosa. Cuando uno va a la universidad y usted elige una profesión, si usted, por ejemplo, elige lo que es la medicina, ¿quién te va a enseñar? Es un médico, es un doctor, un especialista. Ese es el que te prepara. Si usted elige una carrera de derecho, por ejemplo, leyes, ¿quién te prepara? Son abogados, son licenciados en derecho, los que te instruyen, los que te enseñan y los que te llevan a coronar esa carrera. Así es en la vida cristiana. Así es, gloria a Jesús. Los apóstoles, gloria a Jesús, dice que por eso y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque tenían la misma profesión, la misma función. Los dos son apóstoles, gloria a Jesús. Número 4, apóstoles cosechadores. Aquí miramos, por ejemplo, a un Timoteo. Es el que se quedó a cargo del trabajo que hicieron los labradores, los plantadores y los regadores. ¿Quién instruyó a Timoteo? El apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué lo instruyó? Para ser un apóstol. ¿Qué paren las ovejas? Ovejas. ¿Qué paren las vacas? Ternero y vaca. ¿Qué paren las ovejas? Ovejas. ¿Qué paren las perras? Perritos. Al igual como los árboles. ¿Qué da un árbol de mango? Mangos, no da manzana. ¿Qué nace de una semilla de mango? Otro mango. La lógica te lo dice, ¿verdad? Entonces, Pablo prepara a Timoteo, ¿para qué? Para que sea un apóstol. Gloria a Jesús. Pero esto, Timoteo fue en un proceso, un paso a paso. Pero fue instruido por el apóstol Pablo. Dice que Timoteo es un apóstol cosechador. ¿Por qué? Porque fue el que se quedó a cargo del trabajo que hicieron los labradores, los plantadores y los regadores, o el trabajo que hizo Pablo. Es el que levanta la cosecha. Este es el que tiene la responsabilidad de enseñar bien la doctrina, haciéndose responsable a los pastores que practiquen y enseñen bien la doctrina de Cristo. Porque el apóstol es el supervisor del pastor. Para que la iglesia pueda funcionar bien. En la iglesia primitiva, que es el mejor ejemplo que tenemos, desde Cristo, Él es el que fungió en todos los ministerios. Él como apóstol instruyó a otros apóstoles. Y de ahí salieron pastores, gloria a Jesús. De ahí salieron profetas, de ahí salieron evangelistas, de ahí salieron maestros. Entonces, el apóstol cosechador tiene una gran responsabilidad. Pablo se lo dijo. Sé fiel, traza bien la palabra, que no enseñen otra cosa, que aprendiera a cuidar bien de la doctrina, que no pusiera neófitos a enseñar. ¿Por qué? Porque él tenía a cargo pastores. Preséntate tú como ejemplo. ¿Y cómo es cuando uno se presenta como ejemplo? Cuando uno tiene a cargo personas por las cuales uno está dirigiéndolos. Uno tiene que ser ejemplo. Que tiene un mayor liderazgo. A Timoteo se le delegó autoridad sobre los pastores. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Por qué se presenta Pablo igual a Timoteo? Al mismo nivel. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando como un apóstol y le estaba delegando autoridad sobre los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los pastores y diáconos, dice, gloria a Jesús. Primera de Timoteo, aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué Pablo le está orientando a Timoteo sobre los requisitos del pastor, del obispo? Porque sabía que él tenía a cargo muchos pastores. Estaban a cargo de Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Gloria a Jesús. Porque sabía que él se iba a quedar a cargo de la obra que Pablo estaba haciendo y había hecho. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo 6, versículo 12 nos dice, aquí Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál profesión tenía Timoteo? Mire lo que dice Hebreos 3:1. Aquí Pablo, gloria a Jesús, lo especifica. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál era la profesión? El apostolado. Tenía la misma profesión que Pablo, Timoteo. Podemos ver también o preguntarnos quién es un verdadero apóstol de Cristo. Uno que es llamado por Dios a escarbar el tesoro de la doctrina de Cristo, según de Timoteo 2:15. Solo el que tiene el llamado de apóstol se le revela a dónde está el tesoro del misterio de la doctrina. Recuerde que los apóstoles tienen mayor revelación en la doctrina. Hay cosas que el pastor no le entiende y que tiene que ser enseñado por el apóstol. Colosenses 1, del 26 al 27. Vamos a leerlo. Gloria a Jesús. Colosenses 1, 26, 27. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién se lo ha revelado? A los apóstoles y profetas. Jesús le dio instrucciones en Mateo 10:5. No se puede ser apóstol sin palabra. Un apóstol tiene la palabra, que es la espada. Es un perito y es arquitecto. En el ministerio apostolar hay niveles jerárquicos. Hechos capítulo 8, gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos a leer. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quién era Felipe? Un apóstol que bautizó a los nuevos creyentes en Samaria. Y si leemos ahí mismo el capítulo 8, el versículo 14 y el 15, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, donde estaba Felipe y los bautizó, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pedro y Juan oraron para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había una jerarquía. Recuerde que Pedro era el labrador, fue el que abrió brecha y había un gran respeto entre ellos. Cada uno reconocía el llamado que tenía, pero no dejaban su propia profesión. Cada uno era apóstol y por lo tanto se respetaban la función que cada uno estaba haciendo.
Y para ir cerrando este mensaje, Gálatas, gloria a Jesús, vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 9. Dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, el verdadero apóstol de Jesucristo se mide por el fluir de la palabra. Tiene que tener la doctrina en su boca. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo, la sana doctrina, gloria a Jesús. Hemos visto en este mensaje los 4 tipos de apóstoles. Número 1, apóstoles labradores, ejemplo Pedro. Número 2, apóstoles plantadores, ejemplo Pablo. Número 3, apóstoles regadores, ejemplo el apóstol Apolo. Número 4, apóstoles cosechadores, ejemplo Timoteo. Dios te bendiga en esta hora y espero que sea de bendición esta palabra. Recuerda, come palabra, escudriña la palabra del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto y viene a levantar una iglesia que esté bajo su orden, con los 5 ministerios constituidos para predicar y enseñar la palabra de Dios. La iglesia novia, la iglesia de la gracia, la iglesia que esté viviendo en la santidad, en consagración y en comunión con su amado Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga en esta hora, que sea de bendición esta palabra. Y recuerda, hay que escudriñar la palabra. No permitas que sea engañado por una falsa doctrina. Cristo viene pronto, gloria a Jesús. Hay que leer la palabra del Señor, hay que comer palabra, hay que comer palabra. Dios te bendiga.